a grabar. En virtud del tiempo, vamos a comenzar esta clase y voy a presentar a una colega, profesora de educación física, magíster en ciencias de la actividad física y del deporte, la colega Catherine Espinosa, quien gentilmente ha concedido de su tiempo y de su sabiduría para enseñarnos cómo se hace la primera parte de un capítulo de investigación. A partir de un estudio que ella realizó, bueno, ella nos va a contar un poco el contexto, dónde tuvo que preguntar, con quién tuvo que conversar, un poco la dinámica que nosotros debemos tener cuando diseñamos un proyecto de investigación y cómo se construye la primera parte y a qué estamos expuestos en estas primeras partes. Después de que ella presente, ustedes pueden hacerle todas las preguntas que necesiten, que requieran, y para que podamos ir viendo cómo ustedes van a desarrollar su proyecto de investigación personal. Así que, estimada colega, le dejo la pantalla para que usted se presente y nos cuente su proyecto. Ya me presentó el profe, soy profe de educación física también, salí de la universidad y también cursé el magíster de ciencias de la actividad física y el deporte en la misma universidad. La tesis de magíster la hice junto con el profesor Nelson Castillo en el año 2019 y la presenté en el 2020. Sí, partí el magíster en el 2017 y terminamos el proyecto, la investigación en el 2019. Voy a presentar ahora la idea es que vayan haciendo preguntas y profesor también usted interrúmpame para ir enclareciendo un poco más las partes del proyecto, ¿ya? Muy bien. Esta presentación es la misma que yo hice en el magíster, ¿ya? Así que la voy a presentar. Este es más o menos el modelo que debe seguir una presentación, unas diapositivas, como lo quieran llamar, para finalizar una tesis, para presentarla. Bueno, la tesis buscaba, mi investigación buscaba los efectos de un programa de ejercicio físico vigoroso en habilidades cognitivas de escolares de quinto básico. ¿Ya? Trabajamos con escolares. Cuando se podía trabajar con escolares, todavía cuando no había pandemia. El propósito del estudio es evaluar el efecto que tiene un programa físico de alta intensidad en algunas habilidades cognitivas de los escolares de quinto básico. Catherine, eso era principalmente el propósito. Dígame, profe. Dos preguntas. Una, ¿por qué habilidades cognitivas y por qué ejercicio vigoroso? Ejercicio vigoroso es porque es de alta intensidad y corta duración. Era mucho más viable poder hacerlo en colegio. Cuando se trabaja en investigación, uno intenta buscar metodología o más bien recursos que sirvan en un contexto escolar, considerando que las clases son de 2 horas, cronológicas. Esto no se hizo en clase de educación física, esta evaluación se hizo en clases de matemáticas. Entonces, considerando la clase de matemáticas, tenía que ser algo corto, algo intenso. Por eso tomamos un ejercicio de alta intensidad. Primera parte. En segunda parte tomamos las habilidades cognitivas vinculadas a las asignaturas de matemáticas. Luego viene todo lo demás que tiene que ver con la... Cuéntanos un poco con la influencia de la que tiene el teoría. ejercicio físico. ¿Cómo llegaste? ¿Con quién consultaste? ¿Cómo revisaste la literatura para llegar a esto? La primera parte de este proyecto fue qué programa adecuar o qué programa de ejercicio físico nos sirve a nosotros para poder hacer
un cambio significativo en las habilidades cognitivas. Primero fue eso. Entonces, lo primero es buscar toda bibliografía que tenga que ver con ejercicio físico de alta intensidad. ¿Ya? Y me apoyé con muchas bases literarias, con muchos autores que hablan de esto. Hay muchos autores actuales que hablan del ejercicio físico, que es un aporte a la cognición, que el hacer ejercicio físico antes de una prueba da mejores resultados académicos. Hay mucho de esto, entonces me basé en esa teoría, consultando obviamente de la mano con el profe, viendo qué autor me conviene, qué autor apunta a lo mío, porque yo específicamente se puede hablar de muchos ámbitos, pero solo me centré y acorté la investigación en la asignatura de matemáticas. Puede ser en historia, lenguaje y comunicación, pero solo lo vinculamos a matemáticas. Luego de buscar, indagar sobre qué batería de ejercicio físico nos servía, nos convenía, era el Funterval, ¿ya? El Funterval es una batería de ejercicio físico de alta intensidad, dura 4 minutos, son ejercicios interválicos de 20 segundos de ejecución, 10 de descanso, 20 segundos de ejecución, 10 de descanso. Así son 8 tipos de ejercicios distintos. Pueden variar. Llegamos a ese programa gracias al profe Tomás Reyes. No sé si lo conocen, él ha hecho clase, me imagino que sí. Bueno, Tomás Reyes tenía la teoría del Funterval. Hubieron modificaciones, ¿sí? ¿Cierto, profesor? Hubieron modificaciones para poder adaptarlo a una sala de clase y a los niños de quinto básico. Para eso validamos este programa de ejercicio físico. Luego de eso, nos fuimos a otra área muy distinta y un poco alejada del área de educación física, que conversamos mucho con el profesor Mauricio Valenzuela, que es profesor, me corrige, él trabaja en el área de ciencias de la Facultad de Neurociencias en la Facultad de Ciencias de la universidad. Ya, con él lo asesoramos con todo lo que tiene que ver con aspectos cognitivos, de estilos de enseñanza, cómo aprende el niño, desde dónde está sentado en la sala de clase hasta cómo percibe la información, de qué manera. Entonces, con él asesoramos mucho, ya teníamos un plano ya visualizado, un esquema ya sabíamos por dónde apuntar y comenzamos con la investigación. Lo primero es lo primero que hicimos, no sé si es lo que se hace correctamente, fue buscar colegios, buscar dónde poder efectuar esta investigación. Es difícil buscar colegios porque no todos los colegios son un poco quisquillosos con este tema de investigación, pero llegamos a unos colegios, que fue el Seminario San Rafael de Viña y de Valparaíso. Pero antes de la metodología, háblanos de cuál es la pregunta problema, cuáles son los objetivos, por favor. Antes de llegar a los colegios y ya habiendo visualizado el tema central, que era ejercicio físico y habilidades cognitivas, la pregunta problema que nos planteamos fue cuál es el efecto de un programa de ejercicio físico de intervalos de alta intensidad, este sería el Funterval, en algunas habilidades cognitivas de los escolares. Pusimos algunas porque son muchas, entonces una vez más tuvimos que tomar la decisión, esto es toma de decisiones todo el tiempo, tomar la decisión de qué habilidades cognitivas vamos a trabajar. Esa fue nuestra pregunta problema. Nuestro objetivo, nos planteamos objetivos, estos van variando, a veces vamos quitando, vamos sumando, pero de eso se trata, de tomar muchas decisiones. El objetivo general del estudio fue evaluar el efecto que tiene un programa de ejercicio físico de alta intensidad en algunas habilidades cognitivas de los estudiantes de quinto básico. Estas habilidades son, primer objetivo, cognitivas de razonamiento, memoria y atención, y aprendizaje matemático. Solamente estas 3 habilidades cognitivas tomamos, vinculándolas siempre a matemática. Si hubiésemos intervenido en una clase de lenguaje,
lo más probable es que nuestro objetivo hubiesen sido otro, vincular al lenguaje, a la rapidez de la lectura, etc. Pero solo tomamos aspectos que tienen que ver con matemática. Entonces, Catherine, cuando tomaron la decisión de hacer los objetivos y la hipótesis, ustedes ya sabían que eso se podía medir, ¿no? Claro. Sí, sabíamos que se podía medir porque el Funterval es un programa de ejercicio que se podía implementar en un colegio de niños. Hicimos una prueba piloto antes de esto para ver el nivel de frecuencia cardíaca de los niños. También es importante mencionarlo porque no nos sirvió mucho para tomar decisiones. Hicimos una prueba piloto en otro colegio, pero con alumnos de la misma característica, quinto básico, entre niñas y varones. Les medimos la frecuencia cardíaca a cada uno de ellos, solo aplicando el Funterval. Entonces, gracias a eso, nos dio un pie para poder también implementarlo en Viña y en Valparaíso. Lo otro importante es que este programa lo puede aplicar cualquiera. No tiene que ser un profe de educación física o un PF, no. O alguien relacionado con el área de la actividad física, no. No tiene que ser alguien especialista, tomando en cuenta que este programa lo realizó el profe de la misma asignatura. Es decir, quien aplicó el programa durante las clases fue el profesor de matemática. Eso también es importante mencionarlo porque, bueno, después van a ver los resultados, también interviene quien lo ejecuta. No es lo mismo el profe de educación física, que quizás lo más probable es que demuestre el ejercicio con él, que el profe de matemática que solo lo nombre. ¿Ya? Entonces hicimos una inducción a los profes de matemáticas, les enseñamos el Funterval, lo hicieron con nosotros y ellos fueron quienes aplicaron el Funterval en los colegios. Era viable, así que se podía seguir adelante con el proyecto. Y ahí llegamos a las hipótesis. Claro. La hipótesis 1 es que existen diferencias significativas en los efectos de un programa de ejercicio físico de alta intensidad en las habilidades cognitivas de los escolares de quinto básico. Es decir, que el Funterval tiene evidencia significativa a favor de las habilidades cognitivas. Es decir, que el Funterval sí funciona y sí es significativamente positivo, que se puede aplicar y trae buenos resultados. Y la nula, la cero, es que no hay diferencia significativa del programa ante las habilidades cognitivas. Pueden haber cambios, sí, pero no alcanzan a ser significativos. Lo que queríamos nosotros como equipo es que obviamente hubiesen cambios significativos. Uno busca siempre eso quizás en la investigación, que de verdad hayan cambios significativos. Bueno, y si es que no hay cambios significativos, buscar por qué no hubieron cambios significativos y ver todas las variantes que pueden estar interfiriendo en eso. Ahí hay un poco de revisión de literatura. Hay algunos hay algunos de muchos en los que nos basamos. Esta investigación si bien fue novedosa, hay mucho material que investigar, hay mucho investigaciones recientes sobre las habilidades cognitivas a favor del ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico es un plus para las habilidades académicas. No quisimos decir académico porque lo académico siempre se refleja una nota. Es decir, el niño que se mueve más va a tener mejores resultados en nota. No quisimos un poco sacar ese término, sino que van a haber mejores habilidades cognitivas, mejor adhesión a la concentración,
a la memoria, etc. Cuéntanos un poco cómo se delimitó este problema, en tiempo, en lugar, en espacio, en instrumentos, en qué tipo de niños, asignatura, etcétera. Se limitó, primero tomamos al colegio de Valparaíso. En ese colegio habían 2 quintos básicos, A y B, entre niños y niñas. Luego tomamos el colegio, mismo colegio, pero el de Viña del Mar, quinto A, quinto B. En ambos colegios habían 2 quintos. El problema acá era cómo tomar todo eso, si lo tomamos todos esos resultados como un solo colegio, teniendo el mismo nombre del colegio, o tomando Valparaíso y Viña del Mar. También fue había que tomar ahí determinaciones si lo dejamos en Valparaíso o Viña del Mar. Entonces los dividimos, arrojando un total de 55 en Valparaíso y un 50 y 51 entre damas y varones en Viña del Mar. Esa fue la muestra total 106 ¿En alumnos. qué tiempo se aplicó esto? Esto fue el segundo semestre del 2019, fue un segundo semestre. Fueron intervenciones de 2 veces por semana. Ellos tenían 3 veces por semana matemáticas, pero solo intervenían en las 2 clases. Voy a hablar solo de un grupo. Voy a hablar de Valparaíso, porque en Viña se hizo lo mismo, para no confundir. En Valparaíso había un grupo A y un grupo B. Quinto A, quinto B. El grupo A era el experimental y el grupo B era el Grupo control. grupo control. Exacto. Grupo control, grupo experimental. Es decir, al grupo A le aplicaban el Funterval y el grupo B no le aplicaban el Funterval. Pero para ver las habilidades cognitivas de los alumnos, a ambos grupos se le aplicaba un test de habilidades cognitivas, ya que se le evalúa, que lo ocupa mucho la psicopedagógica en los colegios. Ya tomé este instrumento y se aplicó al A y al B el día 1, a los 2, luego de 2 meses de ejecución, se tomó al final. El mismo test que se tomó al comienzo, se tomó al final, en ambos grupos, experimental y control, teniendo en cuenta que solo experimental aplicaba el Funterval. Acá hay un poco de los instrumentos. Aquí está en la imagen, es el programa, la batería de test. Que esta batería de test tiene la facilidad de que tiene para cada nivel. Es del 1 al 10. Entonces, esta batería se toma hasta cuarto medio. Yo tomé la de quinto básico, que corresponde a la Evalúa 5, ¿ya? La Evalúa 5 entonces lo tomé al comienzo y al final. Este fue un instrumento de recolección de datos. Mi instrumento de recolección de datos de la investigación fue el Evalúa. Muy bien, quedémonos hasta por ahí. ¿Cómo justificas tú este estudio? ¿Por qué vale la pena hacer este estudio? ¿Quién dijo que se podía hacer este estudio? ¿A quién le consultaste? Porque a lo mejor estos estudios, como decías anteriormente, había mucha información y no valía la pena entrar a hacer este trabajo. ¿Por qué sí, en este caso, valía la pena hacer este trabajo, este estudio? Sí, que se da en distintos contextos. Todo colegio tiene un contexto distinto, ambiente distinto, y se vio reflejar los resultados finales entre Viña del Mar y Valparaíso, siendo el mismo colegio. Antecedentes ambientales, todo influye en una investigación. Lo más probable es que se hace esta misma investigación en otro colegio municipal en Quillota, cambie. Y siempre van a haber cambios porque la actividad física o el ejercicio físico en sala es innovador, era una investigación innovadora que también permitía ayudar a la asignatura, porque la idea de esto era también captar concentración en los alumnos y que sí fue un resultado positivo eso.
Nos basamos en evidencia científica que trabajan con niños, que trabajan sobre las habilidades cognitivas a través del ejercicio físico. Como el ejercicio físico es una herramienta efectiva hacia las habilidades cognitivas. Desde ahí partió todo. Desde ahí partió todo. Porque van a encontrar un montón y sabemos ya que el ejercicio físico es un potenciador para las habilidades cognitivas. ¿Pero qué habilidades cognitivas? ¿En cuánta cantidad el ejercicio físico es efectivo? Entonces ahí nos íbamos planteando esas preguntas. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántos minutos? ¿Tengo que estar 1 hora haciendo actividad física? Entonces, determinamos que, y ahí fuimos acortando, tomando decisiones, y a través del Funterval fue, porque puede haber sido más, puede haber sido 10 minutos, pero llevarlo al contexto en una sala de clase, la idea era buscar algo lo más acotado y lo más aplicable posible. Entonces ahí llegamos al Funterval, que es un protocolo de 4 minutos que nos permite evaluar rápidamente, entretenido para los niños también, entonces uno busca la adhesión también con los niños. Lo que no les gustaba era llenar cuestionario, pero les gusta mucho moverse. Entonces también fueron plus que fue entregando la investigación. Hay una Que sea etapa, innovadora llama la atención. hay una etapa del estudio que fue la más compleja, que cuando nosotros teníamos el proyecto ya armado, presentarnos ante el colegio. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Sí, uno piensa que todo tiene todo armado y todo va a ser fácil, listo, hágalo acá. Ya, fue súper complejo porque eran muy estrictos todo en el colegio, desde el profesor de matemática, directores, todos querían saber muy bien el tema del proyecto porque también lo querían para no vengan a evaluar y listo, no, vengan a evaluar pero quiero los resultados. Entonces también es bueno siempre comprometerse con el colegio a entregar resultados eh, que sean aprovechados por ellos. Eso buscan ellos, que los resultados que le entreguen, ellos les sirva como un indicador de que de que también se hizo algo ahí en su colegio y que dio buenos resultados. Nos costó un mundo entrar porque no les llamaba la atención, no querían. El tema de que el profesor aplicara el Funterval era para ellos raro, extraño, pero al final con muchas reuniones, se dieron y pudimos entrar al colegio y empezar la evaluación, fijar horarios, hablar con el profesor. Los profesores de la asignatura ningún problema, considerando que eran de matemática, uno siempre tiene como esa mirada con el profesor de matemática que es un poco más, como más serio. No, nos tocó que el profesor de matemática en ambos colegios eran muy activos también en cuanto a la actividad física. Entonces no nos costó mucho llegar ahí. Sí nos costó el tema administrativo con los directores de ambos colegios, en uno más que otro. Bien, por favor, háganle todas las preguntas a la profesora para que apoyen el trabajo que están desarrollando ustedes en su proyecto. ¿Mm? ¿Profe, ya están en tesis? Ellos están en un curso que se llama Metodología de la Investigación en Ciencias de la Actividad Física. Ese es el último año. Claro, y después de eso, ellos tienen que aplicar un proyecto de investigación en otro curso, que era lo que antiguamente era el seminario de título usted o la tesis, que antes duraba un año y que ahora dura un semestre. Entonces la idea es que desde este curso salgan con el proyecto ya armado, para que cuando lleguen al otro Claro. curso, ellos lo puedan aplicar en la medida de lo posible o hacer las adecuaciones necesarias. Ya, pero Entonces, eso no tiene parte o sea, ellos llegan hasta cierta parte nomás, pues no llegan a la aquí, intervención, a la evaluación. en este curso llegan solo hasta armar el proyecto. Ah, ya. Y en el otro curso, la idea es que apliquen el proyecto. La idea es que, o sea, realmente lo apliquen, y hayan Eso es, resultados, conclusiones. claro, Ah, ya.
Claro, porque yo podría dar clases, hacer clases, y después preguntarle cómo es una variable, qué significa variable dependiente, pero no Sí, tiene pues eso mucho cambia sentido. cuando se aplica. Exactamente. Entonces la idea mía es que vayan aprendiendo en la medida que ellos tienen un problema de verdad, un ejercicio de verdad, para que adquieran la competencia investigadora. Así cuando lleguen al último curso, bueno, les quede solamente aplicar y hacer los ajustes y vayan muy rápido. Claro. Ese es mi... Bueno, también le podemos hablar del estudio de Juan Fernández. Pero También interesante. veamos aquí cómo Salen va, ideas. como las preguntas, y ahí podemos hablar del estudio de Juan Fernández. Por favor. Diego, Camila, sácale partido a esto, pues. Pablo, Manuel, Dylan, Lucas, Franco, Cristian, Rodrigo, Por mi Andrea. parte no tengo preguntas, pero sí me da... Hola, ¿se escucha? Sí. Muy bien. Sí, ya. Que no tengo preguntas, pero sí me da buenas directrices de lo que tengo que hacer por mi pregunta de investigación. Bien. Porque igual estamos en esa etapa súper básica, que es primero ver el problema de investigación antes de formular la hipótesis. Así Claro. que no es mucho que tengamos que corregirnos nosotros o preguntarte cómo hiciste esto, porque todavía no lo hacemos. Pero sí es una buena guía. Sí, tomar decisiones es importante. A veces uno se ciega, porque esto partió con otra idea. La cambiamos yo creo que unas 6 veces y llegamos a esto. Entonces uno puede tener todo muy claro. Primera idea, no, yo quiero esto, no quiero esto. Ya, no, después van cambiando. Y va cambiando porque los tiempos son otros, los colegios también hacen lo suyo. Entonces, al final llegamos a esto. Ya ni me acuerdo cuál fue el proyecto primero, pero llegamos a esto, no sé cómo llegamos, llegamos a esto. Claro, porque además te apoyaste en expertos, pues. Expertos en neurociencia, expertos en Sí, ejercicio eso físico. ayuda mucho a guiar el profe Mauricio Valenzuela, que es de neurociencia, le puso como su lado de neurociencia y claro, ahí había mucho por indagar. Después están tus colegas psicopedagogas del colegio para poder encontrar los instrumentos de medición. Sí, son instrumentos difíciles de encontrar, se compran y lo compran a nivel de colegio, entonces no es llegar y buscarlo en internet, costó encontrar eso y solo con redes de contacto, preguntando, yo tengo una amiga que sí, psicopedagoga, ya, voy a preguntarle. Yo tengo alguien conocido que trabaja en tal colegio, voy y le pregunto. Eso sirve mucho para la primera instancia en la que están ustedes. Preguntar y ver otras posibilidades también. Dylan, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna me quedó súper claro. Muy bien. Yo sé que Manuel está en la distancia ya, está trabajando, no puede preguntar, pero por favor aprovechen. Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Pregunten nomás y vean si se pueden, si se atreven. Lucas está Ahora, hablando. hola, estaba pensando en, por ejemplo, cómo lo hicieron como para mitigar las variables, por ejemplo, si los niños tenían algún tipo de enfermedad preexistente o algo así, cómo más o menos se manejan esas variables, porque obviamente no son todos los niños iguales. Claro, sí, nos tocó que en Viña del Mar hubo 2 niños que no hicieron el programa. Se restan del programa gracias a ¿cómo se llama esta comunicación? Un consentimiento informado hacia los apoderados. Primero, siempre es importante el permiso a los padres, indicando brevemente, sin muchos tecnicismos sobre el programa, de lo que vamos a hacer, ¿ya? Para que, y teniendo la firma de los apoderados, recién se puede evaluar. Tuvimos buena recepción, gracias al colegio también que interviene un poco eso, guía un poco el consentimiento informado, pero sí hay niños que se restan hay un niño con silla de ruedas, en un quinto básico en Viña del Mar. Él no lo medimos, pero sí hacía las ejecuciones igual, todo lo que tenía que ver con miembro superior, él lo hacía igual, participaba igual en la intervención, no es que se dejara a un lado, ¿ya? La inclusión estaba igual.
Eso es también hacerlo parte, porque imaginemos, no estamos en una clase de matemática, estoy haciendo un Funterval y quedan 3 niños mirando cómo se hace, no corresponde. Entonces, también este Funterval nos dio el plus de poder hacer eso, poder darle modificaciones. Muy bien. Todo con Camila, consentimiento informado. Camila, ¿alguna pregunta? No, profe, la verdad no tengo muchas preguntas. O sea, ustedes se enfocaron en quinto básico y yo ayer hablaba con el profe de que yo igual estaba como viendo mi investigación por el lado de la atención y que si es que el ejercicio físico mejora la atención en los niños. Y quería como verlo desde cuarto básico y también en la enseñanza media, porque al final igual son diferentes. O sea, tú Pero quieres no sé tomar si era mucho dos grupos, ahí tomar decisiones, ¿o no, profe? O en la media, porque obviamente van a haber diferencias. Sería bien novedoso que fuese en la media. Con la Pero- atención ahí con los chiquillos más grandes distintas. Sí, pero además es muy interesante ver los resultados de cuarto básico, ¿son, Camila? Sí, yo estaba pensando en cuarto básico, quinto y segundo medio. Sí, medirlo y tratarlos como grupos independientes y ver cómo resulta la aplicación del Funterval en un curso de cuarto básico y en un curso de tercero medio. ¿Esto en qué asignatura, Camila? Eso no lo he pensado todavía. Ya, perfecto. Acá hay una pregunta en el chat. Lucas pregunta si el programa ya estaba construido, tuvieron que validarlo. Sí, el programa ya estaba, pero estaba con otros tiempos y otros movimientos. Lo tuvimos que adaptar y para eso validar, ¿cierto, profe? Así es. Pero esa validación ya estaba hecha a través del profesor Tomás Reyes. El profesor Tomás Reyes validó este programa y lo estaba construido, incluso lo puedo compartir si quieren. Muéstranos, por favor, el programa. Ya. Profesor, ¿en qué asignatura dijo la compañera Camila, que iba a hacer el...? ¿Sí? Camila había pensado en lenguaje, pero no lo ha decidido todavía. Y hablaba sobre la concentración, ¿no? Sí, Súper bien, ella podría tomar el evaluar. sí. Pero, profe, que... Ah, de veras que ustedes se conocen con la Andrea, pues, y con la Thais. De veras que son artistas de la misma publicación, ya. Ya, miren, esto es básicamente el Funterval, ¿ya? No está el... Ya, esto es el Funterval. Estos son los ejercicios. Eran jumping jacks, skipping, squat, trote en el lugar, tijera, salto en tijera, salto un pie, salto en dos pies, perdón, salto un pie y salto el otro pie. ¿Ya? Este es el programa. Esto se lo mostramos nosotros a los profesores de asignatura. Cada ejercicio dura 20 segundos por 10 de descanso. Si sumamos todo nos da 4 minutos, es solo eso. Y esto nos da un plus a mí, bueno, ahora que estamos con la clase en línea en el colegio donde yo trabajo, los profesores de asignatura, tenemos nuestras pausas activas, y las pausas activas son a través del Funterval. Fueron 3 meses nomás, porque después ya se automatiza el movimiento, entonces la idea es ir variando. Pero para partir nuestras pausas activas en la virtualidad, para que los niños tomaran un poco más la atención, a los niños, sobre todo a los chiquititos les gusta mucho moverse,
considerando que todos tienen la cámara encendida, los chiquititos, ya los grandes ya no son alumnos fantasmas. Sí, lo sé, lo sé. Los chicos, la adherencia es súper positiva. No sé si ustedes están en práctica. ¿Están en práctica, no? No tienen práctica. Bueno, era por si tenían práctica. Esto lo hemos hecho. Esto es lo bueno también de la investigación, que da para hacerlo a través del tiempo. No queda ahí entre unos papeles, listo, lo apliqué, fueron resultados positivos y ahí quedó. Esto nos dio la posibilidad de poder seguir en el tiempo. Han pasado ya 2 años de la investigación y aún así lo seguimos aplicando. Lo planteamos en un consejo de curso y todas las profesoras de asignaturas, o al comienzo, o entre medio, o al final de la clase, terminan con una pausa activa con el Funterval y tiene buena adherencia. También es positivo eso. A propósito, ¿qué contestó nuestro colega Sepúlveda? Que lo mismo que usted, no nos conviene. Perfecto. Gracias. Bien, preguntas, consultas, sugerencias. ¿No? En el caso de lo que yo quiero investigar, tendría que ser sí o sí el Funterval aplicado al comienzo de la clase. Sí, lo aplicamos al comienzo de la clase, pero puede ser aplicado entre medio. Eso lo determinas tú. Es una toma de decisión, porque nosotros también tuvimos esa problemática de cuándo aplicar el Funterval, en qué momento. Tú eliges, escoge el momento más apropiado. Puede ser al final. Bueno, al final no creo que tenga mucha, por el término de la, o puede ser que sí también. Pero no sé, eso es tu responsabilidad, tú tienes el control de esto. Tú lo tomas si es antes, durante o después de la clase. Claro, porque si tú quieres ver el efecto que tiene este programa sobre la atención, lo habitual Lo es ideal es que sea al comienzo. al comienzo, claro. ¿Mm? Sí, te recomiendo el Evalúa, se lo va a aplicar en cuarto básico, lo Evalúa 4. El Evalúa se divide por áreas matemáticas, áreas del lenguaje. Entonces te va a área del lenguaje y después te salen un montón de habilidades del lenguaje y te va a salir memoria de atención, velocidad de lectura, todo lo que tiene que ver con lenguaje. Y tú ahí tomas una. Al comienzo nosotros tomamos todas. Se hizo gigante. ¿No? Ahí empezamos a dejar a un lado, esta no, esta sí, esta no, esta sí, y dejamos 3 al final, que igual consideramos que fueron hartas, porque los resultados se dispararon por todos lados. En conclusión, este programa, lo que sí tuvo diferencias significativas favorables fue en la memoria y atención. Eso es lo que más tuvo, fue lo positivo, que en memoria y atención, y al final, que rico igual, porque rico que este programa haya tenido estos resultados, sobre todo en una clase donde es difícil intervenir, que es la clase de matemáticas. Por eso Bien. también se aconseja que las clases de educación física sean al comienzo de la primera hora. Ojalá la primera hora de clase sea la clase de educación física. Bueno, en todos los colegios se puede dar esa realidad. Profesora, yo le agradezco en nombre de estos estudiantes. La intervención, Luca, duró 2 meses, ¿no? 3 meses. 2 meses. 2 meses. 2 veces a la semana, Sí. al inicio de la 4 clase de minutos. matemática. Y la clase de matemática era 3 veces por semana, pero se aplicaba en 2 solamente. Bien, Caterine. Bien, Muchas profesor. gracias. Yo le agradezco esto. Cualquier cosa le vamos a estar pidiendo su ayuda para que nos vaya ilustrando con su experiencia en vivo y no sea tan teórico lo que estamos haciendo. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. podemos aplicar el Funterval en la clase. Además podría hacerse. ¿Ya? Para la Ya. próxima. Gracias, Ya, Caterina. profe, chao, chiquillo, que esté muy bien. Chao, Andrea. Gracias, chao. Gracias. Bien, entonces aquí Luca me ponía algunas preguntas. Cada vez el programa, dura 4 minutos. 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. 8 ejercicios.
al inicio de la clase, supongamos que la clase era lunes, miércoles y viernes. Al inicio el día lunes, al inicio el día miércoles. Y así durante 2 meses y luego se vuelve a medir. Esa era la fórmula, pero con un programa que ya estaba validado, que era el programa Funterval, y con instrumentos que ya estaban validados para medir habilidades cognitivas como estas que mostró, que se le evalúa a 4, creo, el que se usó acá en este estudio. Entonces, cuando ustedes diseñan su estudio, tienen que saber, bueno, ¿hay programas que están validados? ¿Programas de intervención? ¿Programas de entrenamiento? No, no están. Ah, entonces validemos uno. Hagamos uno, construyamos uno, pero para construirlo hay que hacer lo que decía Catherine. Hay que preguntarle a muchas personas y a personas expertas, pero también a personas no expertas que a veces tienen un sentido común que los expertos no tienen. Una cuestión básica es trabajar adentro de un curso en un colegio. Dice, bueno, es fácil, yo voy a... Sí, pero en este estudio que demostraba Catherine, hubo que hablar primero con el director. Después hubo que hablar con el jefe de la UTP y después hubo que hablar con el director, jefe de UTP, psicopedagogos y después otra reunión donde además se incorporaba el director del departamento y el profesor de matemáticas. Entonces, en cada colegio estaba incorporado el director, el jefe de UTP, los psicopedagogos, los psicólogos en algunos casos, y además el director de departamento con los profesores de matemática del colegio, que eran varios. Entonces, no es tan sencillo llegar y aplicar. Entonces, esas cuestiones, una vez que uno ya lo tiene más o menos resuelto teóricamente, tiene que ir probando cada una de las partes. Si el programa no está diseñado, bueno, nos quedaremos en diseñar el programa y en validarlo. Y en esa etapa, consultar la bibliografía que existe, donde esté esa bibliografía, consultar a los expertos y a los expertos también pedirle información, pedirles bibliografía, libros, ¿cómo se dice? Papers, artículos científicos, para ir haciendo esta construcción. Hecha esta construcción, aparece la pregunta-problema. ¿Ya? Cuando está la pregunta-problema, aparecen los objetivos del estudio. Cuando están los objetivos, aparecen las hipótesis. Una vez hecha la hipótesis, aparece lo que se llama la delimitación del problema. ¿Qué significa delimitar el problema? Delimitarlo en cuanto a en qué tiempo se va a hacer, en qué espacio se va a hacer, quiénes van a intervenir, cómo van a intervenir, qué instrumentos, técnicas de medición se van a emplear, se van a ocupar. Y eso delimita, y ahí ya tenemos entonces la primera parte del cuerpo de investigación. Entonces mañana tenemos clase, creo, ¿sí? Sí. ¿Jueves? ¿Sí? ¿O el lunes? No, profe, el lunes. Ah, el lunes. Entonces Sí. el lunes vamos a ver 2 temas. Uno, que ustedes van a presentar ya lo que llevan avanzado. Y a continuación vamos a hablar sobre la delimitación del problema y la justificación del problema de investigación. Terminado eso, vamos a hacer ya la puesta a punto para hacer la presentación de esta primera parte al retorno del receso que vamos a tener. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Necesito su feedback, por favor, su retroinformación. ¿Se está entendiendo la...? Porque yo podría hacerlo súper teórico, pero no quiero entrar solo en la teoría, sino que ir haciendo la aplicación y mandándolo a ustedes a que hagan estas preguntas con expertos, con otros colegas, la factibilidad, la viabilidad.
solo les pido que sean originales, porque como yo estos datos los meto en un programa, después puedo ver si su estudio no es original. Si es una copia, copy-paste, los resultados estarán a la vista. Pero si es una adaptación, una modificación, una nueva forma de enfrentar un problema ya estudiado, los felicito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo espero de ustedes, porque espero que aprendan. Y la mejor forma de aprender es ir haciendo esta construcción. ¿Ah? Invitaremos a otras personas que nos cuenten su experiencia, o a la misma Catherine, que tiene excelente disposición y además ella trabaja en colegio. Así que es un muy buen aporte. Preguntas, sugerencias, por favor. ¿No? Profe, ya entonces para la otra semana tenemos que mostrarle todo lo que hayamos avanzado, ¿cierto? Cierto. Ya. Es que, por ejemplo, ya tenemos que, o sea, si nosotros le presentamos lo que tenemos, pero en realidad no va como por buen camino, se puede cambiar y reestructurar. Esa es la idea. Por eso estamos haciendo Ya. estas presentaciones. Ya. Luca, tú puedes hacer un proyecto como si la vida estuviera normal, porque en este curso solo vamos a llegar hasta el proyecto. Suponte tú que a mediados de semestre diga ya, volvemos al colegio. Entonces probablemente ahí ustedes pueden aplicar un programa en vivo. A lo mejor no. Ahí tenemos que... Pero lo ideal es que el programa quede listo, el proyecto quede listo este semestre. La aplicabilidad la veremos más adelante. ¿Ya? Porque no podemos pensar solamente que vamos a vivir toda la vida en pandemia. Bueno, hay gente que está haciendo un aporte en la pandemia, estupendo, que después más adelante puede seguir, pero también pueden hacer aportes en situaciones habituales, normales, sin pandemia. ¿Ya? Lo importante es que el proyecto quede enterito, quede bien hecho. ¿Ya? Y para eso les voy a pedir yo que vayan presentando su avance. Yo sé que hay personas que en este minuto están trabajando y no pueden conectarse físicamente conmigo. Entonces esas personas, después del lunes, una vez que hayamos revisado esta información, me envíen su trabajo por escrito para poder ayudarlo. ¿Ya? Lo único que tengo yo para ayudarle es la voluntad y el trabajo que ustedes me puedan informar. ¿Mm? Rodrigo, ¿querías decir algo? Sí, profe, quería meterme un poquito. Saludarlo, que no lo había saludado, y quería explicarle que cambié el programa después de haberlo visto y haber revisado cosas. Encontré que igual no tenía mucho donde meterle mano a ese programa, o sea, a ese proyecto. Así Ya. que lo cambié para que usted me observara lo que tengo, Muy bien. o sea, que me diera su opinión. Muy bien. Mándamelo y que te hago Bueno, el notas. proyecto que quiero hacer igual es simple. Ah, ya, se lo mando. Ah, ya, ok. Sí, Se pero lo mando por cuéntanos correo. brevemente, cuéntanos. Ah, no, es que es un programa, no es la simpleza, pero que es específico, que es los beneficios del ejercicio en plancha entre niños de 10 a 13 años, con poca actividad física. Perfecto. Es Sé decir, que se escucha. la influencia de un ejercicio llamado XY Ya, en el niño de 10 a 13 años con poca actividad física. Perfecto. Yo el contexto lo puse que eran niños de 10 a 13 años que tienen poca actividad física por diferentes, por ejemplo, sedentarismo, respiratorio, sobrepeso. Quise enfocarme en problemas respiratorios para ocupar este ejercicio, ya que no se pueden hacer ejercicios tan exigidos para ello. Entonces, un ejercicio isométrico puede ser más completo. Y quiero ver los beneficios que en eso resulta. Ya. Entonces, para eso te pido que, como vas a trabajar con un ejercicio isométrico en niños, le pregunte a los expertos si es recomendable o no. Sí.
Es que eso ¿Ya? también lo he buscado en internet y hay harta polémica del trabajo de fuerza corporal entre niños de esa edad. Claro. Pero a la vez hay otros que refutan ese argumento. Se están Sí. como... Nadie comprueba que es malo y nadie tampoco afirma de que así de forma sustancial que es bueno también. Entonces también Entonces, quiero llevarlo eso al estudio. busca, Y ahondar más en el tema también. exacto, busca esos expertos que dicen que no es malo, qué sé yo, y convérsalo aquí, a ver, que la Andrea es experta en fuerza, pues. Así que después discútelo con ella, pregúntale a ella, a tus amigos del curso, colegas. Esa es la idea. Preguntar, sacar opiniones, y después toma una decisión. Pero la idea por ahora va bien encaminada. Solo que hay que apoyarla desde la perspectiva científica. ¿Ya? Profe, Buenísimo. Diego. a medida que vamos avanzando en este proyecto, ¿cómo es la forma en la que lo vamos a estar presentando? Porque después vamos a pasar de estar solamente hablándolo. Claro, Vamos a mira. tener que presentarlo como en un PowerPoint, en algún tipo de presentación, un documento, ¿cómo? Ya, perfecto. Primero vamos a hacer un ensayo el lunes y yo después les voy a mandar una plantilla donde ustedes tienen que escribir en esa plantilla y esa me la envían a mí y ahí yo le hago las correcciones, sugerencias, opiniones. Y eso queda, una vez que cuando hayamos llegado ya a la parte final, ahí ustedes hacen una presentación como si estuvieran en un congreso. Formal, PowerPoint, y hacen la presentación de todo su proyecto, incluida la metodología, qué tratamiento estadístico van a hacer. Etc. Naturalmente no tenemos resultados, pero van a hacer la presentación del proyecto. ¿Ya? Así que la última parte la van a hacer en vivo. Pero antes vamos a ir alimentando, corrigiendo lo que vayan avanzando en la teoría. ¿Ya? Porque al final lo que exponen del marco teórico es bastante poco. Pero cuando yo les diga entréguenme el marco teórico, ahí van a tener que desarrollar realmente la teoría que fundamenta el estudio que ustedes están haciendo. ¿Ya? ¿Te parece, Diego? Sí, profe, súper, gracias. Bien. Ya pues, un abrazo Profe, grande. la Andrea. última pregunta. Es que lo que a mí como que o sea, me complica un poco es que, por ejemplo, la idea que yo tengo no está orientada al contexto escolar, sino que más que nada a la salud de las personas, entonces no sé si eso más adelante será como... No es un problema. Ya. No, Ya. no. Estamos hablando a partir del ejercicio físico. ¿Ya? Y un gran población la escolar, de acuerdo, contigo. Pero hay otra población que no es escolar que también podemos intervenir. Así que no hay problema. ¿Ya? Bien, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el lunes. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Felicidades, chao. Profe, Chao, profe. súper. Gracias, profe. Chao, Chao. chao, cuídense.